Bueno, volvemos a temas nacionales. La Central Unitaria de Trabajadores destacó como un paso fundamental la presentación del proyecto de reforma laboral. Sin embargo, aseguró que la tarea aún no termina. Mientras la Alianza criticó la falta de énfasis en la creación de nuevos empleos, queremos profundizar en estas reacciones, en esta noticia del día, junto precisamente a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Bárbara, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este contacto con Primera Edición. Muchas gracias, Matilde, por la disposición de CNN a que conversemos sobre estas materias. Bárbara, primero, ¿cómo califica esta reforma y cuán satisfecha queda la CUT después de que se llegue tanto en este tiempo, antes de fin de año, como era la promesa original, como a los puntos que se incluyeron en definitiva? Bueno, yo creo que en materia de temporalidad es evidente que como Central Unitaria hemos ganado un punto. Fuimos enfáticos en señalar que no bastaba solo con que el debate de la reforma laboral estuviera consignado en el programa de gobierno, sino que además este se hiciese realidad durante los 2 primeros años de este mandato. Y en eso hemos tenido un alto nivel de efectividad, puesto que una reforma laboral sin tiempo ha logrado concretarse a 9 meses de llegado a este Ejecutivo, y creemos que eso es un paso fundamental. Ahora bien, en materia de contenidos, lo hemos dicho con claridad, hoy ha comenzado el camino para desmantelar lo que fuera el plan laboral de José Piñera, impuesto en la dictadura, pero tal como señalabas tú, Matilde, este es un primer paso. Aquí se abre la puerta a partir de la titularidad sindical, de la no extensión de beneficios, sino con la anuencia del sindicato para trabajadores que no están afiliados a la organización, establecer un piso mínimo, consignar el derecho a huelga con toda su integralidad, en toda su magnitud, sin el reemplazo de trabajadores externos ni internos, puesto que lo que se paraliza no es el trabajador, sino que el puesto de trabajo. Son elementos fundamentales para poder desmantelar este Código del Trabajo y Plan Laboral que hace 35 años y 4 meses levantara José Piñera. Pero es evidente que nuestra tarea no se acaba acá. No solo necesitamos una rápida tramitación de esta iniciativa en el Parlamento, y por cierto que ahí también haremos nuestro parecer respecto de aspectos donde no ha habido acuerdo con el Ejecutivo, sino que además se abre el desafío por seguir avanzando en reformas laborales profundas que hoy no han quedado consignadas en este proyecto, producto de las trabas constitucionales que tienen y que por lo tanto nos obligan también a asumir el desafío sobre la nueva Constitución. Bárbara, quería profundizar en eso, porque la CUT dice que esto no termina acá, que no para acá. ¿Cuáles son los puntos que quedaron fuera de este proyecto de reforma laboral que a ustedes sí les interesa poner en la tabla? Hay algunos elementos que tienen que ver con el orden constitucional. Yo creo que esos son los más nítidos, que tienen que ver con la eliminación del 384, es decir, la imposibilidad que tienen los trabajadores que están laborando en las denominadas empresas estratégicas para poder ejercer derechos sindicales a plenitud, como el derecho a huelga. Está el debate sobre la negociación supraempresa. Si bien hoy los trabajadores que están afiliados a un sindicato interempresa van a poder negociar con toda la rigurosidad, es decir, con derecho a huelga, con titularidad sindical, entre otros, está claro que no hemos logrado superar el nivel de negociación hacia confederaciones, federaciones y negociación ramal. Y eso es porque hay trabas constitucionales mediante. Por lo tanto, hay al menos 2 puntos que tenemos que ir a pelear en lo que va a ser el debate de la nueva Constitución. Y respecto de este proyecto de ley, hay un debate aún pendiente respecto del piso mínimo que hoy se ha establecido que va a existir, pero donde nosotros lo que hemos demandado es que el piso sea con IPC y que por lo tanto ese elemento de reajustabilidad que hoy no está establecido podamos ir a debatirlo al Parlamento, más otras materias que no necesariamente tienen que ver con iniciativa del Ejecutivo, como por ejemplo modificaciones a la ley de subcontratación, que hoy hay iniciativas en el Parlamento y que nosotros creemos que se pueden profundizar y acelerar. Ahora, lo que eso no puede significar es que desmerezcamos lo que ha sido una pelea histórica del mundo sindical, que era recuperar mínimos derechos para poder tener el poder sindical suficiente para poder enfrentar otras batallas. Y eso hoy efectivamente se está avanzando, pero eso no significa, como yo he señalado, que el resto de demandas que son parte de la historia de la central no se tengan que seguir levantando ni se tengan que seguir peleando como corresponde. Bárbara, desde la oposición se ha dicho que esta es una reforma pro sindicato, pero que no es una reforma
reforma pro empleo. ¿Cómo lo ven ustedes y básicamente a quién están representando? Porque también se ha dicho que la CUT representa a un 4% de los trabajadores a nivel nacional y que hay un poco más de 1 de cada 10 trabajadores que pertenecen efectivamente a un sindicato hoy en nuestro país. Sí, mire, yo creo que esos debates es muy difícil hacerlos con total justeza cuando uno mira la realidad de la legislación laboral. Por lo tanto, decir que aquí se está legislando para unos pocos es no entender que precisamente los cambios que está haciendo la legislación es para que más y más trabajadores y trabajadoras se puedan sindicalizar, sin que por eso sean perseguidos, sin que por eso se les anteponga un grupo negociador, sin que por eso puedan iniciar un proceso de negociación colectiva y partir de cero y por lo tanto perder incluso beneficios. Por lo tanto, es obvio que en la actual legislación no hay ningún incentivo para que los trabajadores se organicen. Por lo tanto, ese argumento es un argumento bastante, a nuestros ojos, poco consistente, porque es evidente que con una mala legislación laboral muy poco incentivo existe para la sindicalización. Este debate en un nuevo marco de relaciones laborales, evidentemente que lo podemos hacer con mucha mayor propiedad. Pero lo que está claro a nuestros ojos hoy día es que cuando se está diciendo que esta es una reforma pro sindical y no pro empleo, es desconocer que el propio Banco Mundial y la OCDE, el 9 de septiembre de este año, han emanado un informe a los países desarrollados donde uno de los aspectos que se señala es que para que las economías se dinamicen y los países crezcan como estaban acostumbrados a crecer durante los últimos 10 años, no solo basta con generar incentivos a la inversión, también se requiere mirar el mundo del trabajo y las relaciones laborales y por lo tanto avanzar en mejores salarios, mejor redistribución de los ingresos, avanzar en más y mejor negociación colectiva, en el derecho a huelga que hoy día está relativizado en algunos países del mundo. Por lo tanto, si uno mira ese escenario, Matilde, lo que uno puede decir es que no hay una única mirada y cuando uno dice que una reforma como esta no mira el empleo, también hay al menos dos polos. Hay quienes creen que no se atiende el empleo y hay quienes creemos que una reforma como esta efectivamente dialoga, no solo con más empleo, sino que con empleo de calidad y trabajo decente, como lo consigna la OIT, es decir, no solo derecho a salario, no solo derecho a trabajo, sino que también derecho a organización sindical, que hoy día en nuestro país no estaba garantizado. Y además, esta reforma dialoga con productividad, dialoga con crecimiento, porque en la medida que tú tienes trabajadores más empoderados, son trabajadores que pueden establecer más y mejores alianzas estratégicas con los empleadores para enfrentar momentos de crecimiento lento como el que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Por lo tanto, yo diría que si uno quisiera, siempre va a poder encontrarle el lado amargo a este debate, siempre. Y por cierto que en ese marco, lo más amargo probablemente para el empresariado es que hoy día están perdiendo derechos que nos arrebataron a los trabajadores en la dictadura. Pero si uno mira el lado positivo, cuando uno avanza en estos derechos, lo que vamos a tener es a empleadores y sindicatos en igualdad de condiciones para debatir sobre el futuro de Chile. Y por lo tanto, con una reforma como esta, no ganan unos y pierden otros. Esta es una reforma donde gana Chile. Y yo creo que cuando lo miramos desde esa perspectiva, somos capaces de entender lo que hoy día el Ejecutivo está planteando y lo que nosotros como movimiento sindical hemos dicho. Avanzar en más y mejor organización sindical es garantía para Chile de más y mejor empleo, empleo de calidad, mejores relaciones laborales, menos conflictividad y por lo tanto también poder avanzar en un país no solamente que crece, sino que crece con equidad y que por lo tanto puede aspirar al desarrollo como lo han hecho otros países del mundo. Bárbara, ¿han perdido poder los empresarios con esta reforma que se está presentando hoy día? Yo diría que más que perder poder, acá han recuperado derechos los trabajadores, derechos que les fueron arrebatados arbitrariamente en la dictadura y que en el resto de los países del mundo era inentendible que los trabajadores no los tuviéramos en nuestra patria. Otro de los temas es que con este tipo de negociación en que se le da la titularidad al sindicato, también queda el espacio para que los trabajadores que no están sindicalizados puedan negociar directamente con el trabajador. ¿Ese usted lo ve como un riesgo o como una puerta por la que se puede colar tal vez algo que ustedes no querían de esta reforma? No, porque aquí lo que ha quedado claramente establecido en el marco del debate con el Ejecutivo es que eso no puede ser sobre la base de los mismos derechos obtenidos en las negociaciones. Es decir, si tú quieres acceder a beneficios obtenidos en una negociación colectiva, estos tienes que obtenerlos ya sea por la vía de que te incorporas al sindicato y afiliándote al sindicato obtienes entonces los beneficios logrados por este en la negociación, o
cuando de común acuerdo empleadores y sindicatos deciden que estos beneficios van a ser extensivos para todos los trabajadores, independientemente de que hayan sido parte del sindicato o del proceso de negociación. Por lo tanto, yo diría que acá está claro que el énfasis está en que derechos que han sido obtenidos por los sindicatos tengan tutela estos de su extensión. Ahora, ¿siempre los trabajadores van a poder negociar individualmente? Eso está establecido en la legislación, por lo tanto no nos parece que sea un elemento que uno tenga que resituar o revalorar hoy día. Eso está consignado. Lo que debe quedar claramente establecido, y es el debate que hicimos con el Ejecutivo, es que un trabajador no puede individualmente negociar ni lo mismo ni más de lo que se ha negociado en marco de un proceso de negociación colectiva. Y por lo tanto creo que eso resguarda que aquí no vaya a haber uso o subterfugios por parte del empresariado para imponer normas laborales o para imponer divisiones dentro de los trabajadores, que nosotros precisamente son las que queremos evitar y que hemos logrado que se regulen por la vía de terminar con los grupos negociadores en aquellas empresas donde el sindicato existe. Muy bien, Bárbara, son las 6 de la tarde con 59 minutos. Te invito a que hagamos una pausa aquí en Primera Edición para luego seguir conversando de este importante proyecto de ley que se ha presentado en el día de hoy, 29 de diciembre, como se había anunciado desde el Ejecutivo, una de las reformas más importantes del actual gobierno. Así que seguimos conversando al regreso de los comerciales con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Hacemos una pausa y seguimos junto a ustedes. Esto es Primera Edición. Hoy día se ha presentado el proyecto de reforma laboral y hasta ahora aquí en CNN Chile estamos conversando precisamente con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Habíamos dejado la entrevista pendiente para seguir analizando y profundizando los detalles de esta reforma. Bárbara, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de la sindicalización. En Chile hoy 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado. Con el nuevo proyecto de ley, si se aprueba tal como está presentado hoy día como proyecto, ¿a cuánto aspira la CUT que pueda llegar la representación de los trabajadores en los sindicatos? Mire, yo tengo la impresión de que en estas materias hay que ser tremendamente cuidadoso y responsable. Sería muy fácil dar cifras, pero lo que estamos enfrentando es probablemente uno de los cambios culturales más significativos para nuestro país post proceso de transición. No habíamos tenido hasta ahora reformas laborales tan significativas como la que vamos a vivir y por lo tanto sería irresponsable de mi parte decir, mire, si hoy día 1 de cada 10 trabajadores está sindicalizado, mañana va a ser 8 de cada 10. Yo creo que acá lo que tenemos que entender es que se va a iniciar un proceso de cambio cultural, porque esta es una norma con la que vamos a tener que aprender a vivir o convivir los trabajadores. No es una norma que solo por decretarse, por aparecer en el diario oficial, automáticamente entonces va a generar un cambio en el escenario. Esto va a tener que vivirse, va a tener que palparse, va a tener que hacerse carne por parte de la organización sindical para que efectivamente pueda dar cuenta del objetivo que nos hemos propuesto. Tengo la impresión, y probablemente esa es una de las grandes garantías de una reforma laboral, que tiene un impacto mucho más inmediato de lo que tienen otras reformas. Pero eso no significa que esto no vaya de la mano de un cambio cultural. Por eso no es menor que en el marco de esta reforma laboral también se hable de un proyecto de ley para fortalecer el rol de la dirección del trabajo, porque esto va a significar ajustes de lado y lado, va a significar ajustes para el movimiento sindical, pero también va a significar ajustes para el empresariado, y ahí la acción del Estado desde sus organismos, como la dirección del trabajo, es clave y fundamental. Esto no van a ser cambios de la noche a la mañana. Lo que sí es claro, y a nuestros ojos evidente, es que en el momento de que un trabajador decida o no incorporarse a un sindicato, hoy día va a tener, por ejemplo, la posibilidad de decir, bueno, estar en un sindicato a mí me significa poder acceder a beneficios, pero también ser parte de un proceso permanente de diálogo con la contraparte, porque el sindicato no solo va a actuar para efectos de la negociación colectiva, sino que permanentemente va a tener que recibir información del estado de la empresa, va por lo tanto a poder estar al detalle y al día de lo que está ocurriendo en materia productiva, y esos elementos probablemente con el tiempo van a tener una valoración para el trabajador tan significativa como los beneficios que puedes obtener en el marco de una negociación colectiva. Bárbara, ¿cuánto mito hay de parte de un lado como del otro respecto de los trabajadores y de los empresarios? Para unos son los chupasangres, para otros son los agitadores, los que pertenecen a los sindicatos. ¿Cuánto hay de mito en aquello? Y dentro de los mitos,
¿qué riesgo hay de que una reforma laboral sea un pretexto, una excusa, una razón, llamémoslo sin descalificativos, para el empresariado para hacer nuevas contrataciones? Miren, no hay datos objetivos a nuestros ojos que puedan sostener que una reforma laboral como la que se está planteando Chile, que tiene que ver principalmente con recuperación de derechos, vaya a impactar negativamente en la creación de empleos. Solo se hace sostenible ese argumento sobre la base de un empresariado que no tiene disposición a entenderse con una parte organizada y que por lo tanto por esa vía está tratando de generar un clima de terror y un cuadro de incertidumbre ya no económica, sino que hacia sus propios trabajadores. Pero no hay, en lo que nosotros hemos revisado de la literatura comparada, los informes de OIT y otros, elementos que hagan sostenible que en el marco de un desarrollo de reformas laborales se vaya a ver afectado el empleo. Más afecta la creación de empleo y de trabajo decente las condiciones económicas. Y ahí lo que nosotros hemos señalado es que, al menos a nuestros ojos, es extraño que el empresariado nacional diga no vamos a invertir bajo condiciones como las que se están planteando en la reforma laboral, pero que sin embargo no tengan problema en invertir en países vecinos o en otros países del mundo, teniendo legislaciones laborales mucho más restrictivas que la legislación laboral que se está proponiendo hoy día. Es decir, a uno le extraña escuchar a empresarios nacionales que dicen, miren, estas condiciones no vamos a poder invertir en el país, pero que sin embargo invierten en Uruguay, donde la negociación por rama está garantizada, donde el derecho a huelga es efectivo, donde la normativa laboral está construida sobre la base de los convenios de la OIT, o en Argentina, o en Perú. Entonces, en ese marco uno dice, pareciera ser que este argumento más bien tiene que ver con un peso de presión que con un efectivo dato de realidad sobre las condiciones del empresariado. Es decir, como que el empresariado no fuera a invertir en nuestro país porque no existen o porque existe una nueva legislación laboral. Por lo tanto, a nuestros ojos ese es un argumento poco sostenible. Y sobre los mitos, yo creo que al menos nosotros nos hacemos cargo de los mitos que se nos imputan, ¿no? A nosotros se nos dice, bueno, ustedes quieren una organización sindical prácticamente para ir a desangrar al empresariado, y lo cierto es que uno evidencia que los sindicatos más fuertes de este país, los sindicatos poderosos, lo que hacen finalmente es establecer una relación de par con el empleador y no generar petitorios o peticiones de contrato colectivo que sean excesivas. Usted imagínese cómo podríamos los trabajadores, teniendo toda la información a la mano, con informes cada 6 meses de la realidad de la empresa, hacer demandas excesivas si nosotros vivimos de nuestro salario. Ningún trabajador quiere que su empresa quiebre, porque nosotros vivimos de ese salario. Nosotros no vivimos de las rentas, nosotros no vivimos de herencia, nosotros no vivimos de plata en los paraísos fiscales, como sí viven empresarios en nuestro país. Algunos que son millonarios y que aparecen en el listado de los más millonarios del mundo. Nosotros no tenemos esa realidad. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Por lo tanto, somos los primeros interesados en protegerlo. Pero eso no puede significar que por proteger el empleo yo tenga que someterme a cualquier condición laboral. Bárbara, yo creo que ese es el gran debate que nosotros estamos haciendo. Bárbara, el ministro de Hacienda habló inicialmente de una gradualidad en la aplicación de esta ley laboral. Para ustedes, ¿esta es una materia ya zanjada? ¿Habrá una aplicación gradual o será efectiva una vez que sea efectivamente ya una ley aprobada? Que eso también es materia de otra conversación, cuánto irá a demorar precisamente la tramitación y cuánto podría cambiar este proyecto. Bueno, nosotros esperamos que este proyecto de ley tenga una tramitación bastante expedita, que no significa no escuchar a todos los que haya que escuchar, pero acá ha habido un trabajo donde se ha escuchado ya antes de la elaboración del proyecto a gran parte de los actores. Por lo tanto, nos parece que sin duda que en el Parlamento debemos seguir profundizando el debate, pero eso no puede significar estar un año debatiendo. Nosotros esperamos que este proyecto se sancione durante el primer semestre del 2015 porque estamos hablando de un primer paso, no es todo lo que anhelábamos y por lo tanto creemos que esto debiera permitirnos avanzar con celeridad. Ahora, es evidente que en ese marco nosotros lo hemos dicho y lo vamos a seguir reafirmando, esperamos conocer la iniciativa de ley en particular,
pero el debate sobre una potencial gradualidad de la reforma es un debate que nosotros nunca compartimos. Solo es posible sostener gradualidad en una reforma integral en la medida que vayan caducando los contratos colectivos. Es evidente que no todos los contratos colectivos firmados a la fecha van a caducar en el mismo tiempo, tienen fecha de término en el mismo momento. Por lo tanto, es obvio que gradualmente, en la medida que terminen los contratos colectivos hoy vigentes, van a tener que suscribirse a la nueva legislación. Pero nos parece que no existe otra manera de entender la gradualidad y eso es algo que nosotros consultamos. Finalmente se nos dijo que en materia de los elementos integrales este proyecto no iba a tener gradualidad y nosotros esperamos que eso efectivamente quede ratificado en el marco del proyecto entrante al Parlamento. No tendríamos por qué suponer algo distinto, excepto lo que yo señalo, que la entrada en vigencia tenga que ver efectivamente con la caducidad de los contratos colectivos hoy día vigentes. Otra gradualidad resulta bastante incomprensible e incluso más lo han señalado los propios exministros del Trabajo en la reunión sostenida con la actual ministra, donde se señalaba que en realidad no se veía camino por el cual se pudiera hablar de una gradualidad para la ejecución de una reforma, donde lo que estamos garantizando son derechos colectivos que además están vinculados entre sí y que por lo tanto no resisten posibilidades de desmembramiento. Bárbara, la última pregunta, se nos acaba el tiempo. ¿Qué garantías les ofrece a la CUT el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con respecto también a la ministra Blanco? ¿Quién apoyó más? Mire, yo no creo que nos corresponda a nosotros hacer juicios respecto de quién estaba más involucrado o no. Es evidente el rol del Ministerio del Trabajo porque es la cartera competente, por lo tanto está claro que iba a ser la cartera más protagónica. Ahora, lo que sí nosotros podemos decir con certeza es que el protocolo establecido en el marco del salario mínimo, donde se establecía el ingreso de este proyecto de ley durante el último cuatrimestre de este año, fue un protocolo firmado tanto por Hacienda como por el Ministerio del Trabajo y ambos ministerios hoy han comprometido su firma en el proyecto de ley. Por lo tanto, hemos superado lo que incluso el propio exministro del Trabajo, hoy día diputado Osvaldo Andrade, señaló en su momento en una entrevista este fin de semana, donde decía si esta cartera en su momento dirigida por él hubiese tenido sintonía con el Ministerio de Hacienda, dirigido en ese momento por Velasco, probablemente se hubiese podido avanzar en una reforma laboral. Para nosotros era claro que una reforma laboral no solo requería de la voluntad de la cartera correspondiente, que era el Ministerio del Trabajo, sino que también de un compromiso de la cartera de Hacienda, que hoy se expresó de la manera más nítida, que era con la firma y el compromiso del ministro en el proyecto de ley. Y por lo tanto nosotros creemos que de esa manera también hemos ayudado a dar un paso significativo en este país, no solo a demostrar que es posible construir reformas con los actores sociales y que por lo tanto es posible hacer procesos de amplia participación para poder construir reformas, sino que además es posible hacer vinculante y poner en relación a dos ministerios para poder avanzar en una reforma como la que hemos emanado hoy día. Bárbara Figueroa, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde, a ti por la disposición. Buenas tardes a todos.